¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Universo Pyme Periodismo Útil. ¿Sabe usted qué es el compliance? ¿Qué carambas es eso? La mayor parte de las empresas pyme, sobre todo las micro y pequeñas empresas, no tienen ni idea de lo que este término significa y les puede complicar la existencia. Por eso, en esta ocasión, Universo Pyme decidió atender asuntos que eleven el conocimiento, digamos, administrativo, estratégico de un empresario, de una MIPYME. Y para ello contamos con la presencia del licenciado Bernardo Álvarez del Castillo, doctor Bernardo Álvarez del Castillo, experto en este tema del que usted va a sacar mucho provecho. Comenzamos. Universo Pyme, con Eduardo Torreblanca Jax. Doctor, te agradecemos mucho que estés aquí con nosotros. Muchas gracias. Muy amable por concedernos parte de tu tiempo. Gracias, mi estimado Eduardo, a todos mis amigos que nos ven y nos escuchan de Universo Pyme. Estoy encantado de poder estar con ustedes y transmitirles un poco de esta pasión del compliance y poderles esclarecer muchas de las dudas que de pronto todavía sigue existiendo en México porque no acabamos de aterrizar o de dónde colocar esta función de cumplimiento, que eso es lo que es compliance, cumplir. Fíjate que si nosotros le hiciéramos una encuesta, un sondeo entre 1000 empresas micro y pequeñas, digamos, ¿sabe usted qué es el compliance? Estoy seguro que más del 95% no acertarían a definir con claridad o reconocerían que no saben qué es el compliance. ¿Qué es y por qué es importante actualmente? A ver, es algo nuevo, relativamente nuevo para México y tiene que ver con el tema de la gobernanza corporativa de las empresas privadas. El término compliance, que en su traducción más literaria es cumplir, to comply with, ¿no? Cumplir con, dicen los americanos, que data desde los años 60 del siglo pasado, ¿no? Estos sectores de la farmacéutica, del sector financiero, sectores que con mucha autorregulación derivaron en el cumplimiento, o más bien en el incumplimiento de sus normas internas y externas, y conllevaron la creación de esta temática del compliance. Pero compliance no es otra cosa más que cumplir con la normatividad externa e interna del giro de tu empresa, que hay muchísimas. Pero ojalá solo fuera cumplir, porque si fuera cumplir, pues con que tuviéramos una palomita en cada uno de los indicadores que nos piden, pues será suficiente. Compliance va más allá. Compliance tiene que ver justamente con diversos pilares que tienen que encontrarse al interior de cualquier empresa y en particular en México desde el año 2015 en que se reformó el Código de Procedimientos Penales. Y ahora ya, desde hace estos casi 5 años, las empresas privadas pueden llegar a ser penal y administrativamente responsables por delitos que se cometan en su nombre o utilizando los mecanismos internos de su empresa. Por eso es que el compliance se pone tan de moda en México, en el continente americano, en Europa, en particular en España, porque no tenían ese cambio legislativo que se necesitaba para combatir el incumplimiento a las normas, los fraudes, los sobornos, la corrupción, que también se da en las empresas. O sea, es un cumplir hacia afuera y un cumplir hacia adentro, hacia las normas que están establecidas en el mercado al que vamos, en el mercado en el que estamos, pero al mismo tiempo cumplir con normas que están o que deben de regir el ejercicio productivo de la empresa. ¿Es correcto? Sí, y que para mí esas son las más importantes, porque es el Estado-nación, al verse rebasado de poder echarle el ojo de Big Brother a todas las empresas, te dice, autorregúlate, y en la manera que te autorregules, yo veré tu nivel de cumplimiento. Por eso es que se vuelve tan importante en México que las empresas voluntariamente, porque si me permites, mi querido Eduardo, no hay una obligación precisa, exacta de contar con un programa de compliance en las empresas, como lo hay en Estados Unidos o Canadá, en donde sí es obligatorio. Aquí, entre que el legislador hace unos 4 años no fue del todo preciso, lo dejó ahí como casi siempre a la interpretación,
pero el empresariado mexicano hoy día más que nunca, tú lo sabes, se ha dado cuenta de los beneficios de contar con una unidad de compliance en sus empresas, de cumplir hacia adentro, porque ese es el compromiso del buen actuar, de la buena gobernanza corporativa de una empresa mexicana. Oh, ok, entonces, para estar en las normas, estar trabajando adecuadamente, incluso estoy viendo que se necesita o es factible tener un área específica que vigile el cumplimiento de las normas hacia afuera y hacia adentro. O sea, un área que diga, sí, estamos cumpliendo las normas. ¿Es correcto? Sí, compliance viene a ser una unidad al interior de las empresas que va a complementar, a fortalecer al área de auditoría interna, porque compliance no es el auditor. Compliance viene a fortalecer al control interno. Compliance no es control interno. Yo le llamo un triángulo de compliance en donde el auditor de la empresa, con el contralor de la empresa, con el director de compliance, forman un trinomio muy interesante en donde se van a coadyuvar para cumplir con lo que en unos momentos te platicaré, que son los pilares de un programa de compliance. No importa si eres micro, pequeña, mediana o gran empresa, el compliance cabe en todos lados. Yo tengo una frase que te quiero repetir, que lo he dicho en los últimos años en México y en otros países. Compliance no es para el que lo necesita, compliance es para el que lo quiere. Y eso hace la gran diferencia del compromiso de una empresa que verdaderamente quiere vivir una cultura de compliance, es decir, una cultura de cumplir, del buen deber, del buen ser, del sentido ético, más allá de necesitarlo, pues porque necesitarlo, pues lo necesitan todos. El querer, ahí la diferencia en compliance en México. Permíteme ir a una pausa, doctor, permíteme ir a una pausa y regresamos con este cumplimiento, digamos, cumplimiento ético voluntario, ¿no? O sea, no necesito que alguien me obligue, con que sepa que eso me hace ser una empresa ética y más profesional, con mejor imagen y mejores resultados en el mercado. Hablaremos con nuestro especialista en esta ocasión después de una pausa. Universo Pyme. Regresamos. Universo Pyme. Continuamos. Bueno, entonces, es querer estar, querer cumplir. Es decir, cabe la posibilidad de que nosotros mismos nos marquemos cuáles van a ser nuestras metas al interior y frente al mercado. Sí, fíjate que curiosamente uno de los beneficios de compliance es lo que te comentaba, la facultad de autorregularse. Es decir, déjame, brevemente te describo estos pilares de un programa de compliance que, ojo, aplican para cualquier empresa, de verdad. No crean que tienen que tener mucho dinero, la gran empresa. No, de verdad que es un programa tan noble que cabe en empresas pequeñas, pequeñitas. Claro, por supuesto que requiere de la inversión, ¿no? Requiere que la empresa se comprometa, que los colaboradores de una empresa se comprometan, que el sector se comprometa. Es una cadena, ¿no? Pero, por ejemplo, uno de los pilares muy importantes de un programa de compliance es que venga desde el liderazgo de la compañía, es decir, que tenga el apoyo y el soporte de la dirección, que existan normas internas que regularmente se traducen en un código de ética, un código de ética que va a resultar ser la Biblia de los valores y la misión de la compañía, porque así vas a comprometer a los colaboradores al buen actuar. Esos dos primeros son fundamentales, porque primero te marca la línea desde arriba y dos, te dice, aquí te entrego en lo que yo creo, mi misión, mis valores, cómo espero que te comportes. Entonces ya voy comprometiendo al colaborador a ir entrando en una cultura de cumplimiento. Tiene que haber, por supuesto, políticas y procedimientos. Dependiendo del giro de la empresa, tendrá que haber una política de gastos, una política de viáticos, una política de entrada, de salida, de trámites, procedimientos, que vuelvo a decir que es un tercer elemento que me comprometen a mí a ser parte de una cultura de compliance. Por supuesto que todo programa de compliance tiene que partir de una evaluación de riesgos, el cuarto pilar. Esa evaluación de riesgos es la que me va a permitir ver en dónde estoy parado. Un análisis de riesgo país, un análisis de riesgo sector,
para saber cuáles son mis riesgos, si interactúo con gobierno, si de pronto yo le vendo o le compro al gobierno, si para yo operar necesito un permiso o no, porque ahí es donde la cosa se empieza a poner distinta. En México nos encanta irnos por la izquierda, entonces Sí. es donde se empieza a complicar, pero la cultura de cumplimiento, de compliance, te vuelve a meter al carril. Tiene que haber mucho entrenamiento y comunicación, la capacitación y el training, como le llaman los americanos, es fundamental, porque ¿cómo le vas a exigir a un colaborador que cumpla con lo que establece el código de conducta si ni siquiera lo has capacitado? Solo se lo diste, él te firmó porque llegó el primer día a la empresa, está muy emocionado, le diste tu taza, tu pluma, tu libreta, y le dijiste, oye, fírmame el código de conducta. No, tienes que capacitarlo, porque la gente capacitada se va a acordar y va a pensar 2 veces si comete o no un ilícito. Y por supuesto, y como último punto de estos pilares, tiene que haber un sistema de denuncia. Todas las empresas deben de contar con una línea ética, una línea de denuncia, una línea donde uno pueda hablar. Los americanos le llaman the culture of speak up, alza la voz, pero con mecanismos de certeza. No queremos ya ese buzón transparente afuera de la oficina del director de aquí deje su queja. No, hoy día hay herramientas tecnológicas muy baratas, muy económicas, pero sobre todo el fin último es ponerle a la gente a su disposición el que sepa que la empresa está dispuesta a escucharla. Entonces, si te fijas, todos estos pilares que te comento tienen que ver con una cultura. Entonces, no solamente es cumplir hacia afuera, porque ojalá fuera cumplir hacia afuera. Pues si me dices que para yo poder operar tengo que estar en un registro, pues con eso la armo. No, ¿cuál es tu compromiso hacia adentro que va a evitar que los riesgos de portarse mal, de cometer un ilícito, de corrupción, de soborno, no sucedan? Porque hoy día ya esas conductas pueden repercutir en sanciones bien interesantes, Eduardo. Con esto termino. Hoy día las sanciones por actos de corrupción o actos sancionables por la vía penal pueden llegar al orden de los más de 100 millones de pesos. Un juez te puede condenar a cerrar tu empresa, a liquidar tu sociedad, si encuadras dentro de los supuestos de corrupción, sobornos, pagos facilitadores, doble contabilidad. ¿Por qué? Porque compliance nace de todo un enramado legal mundial. México se suma a estos esfuerzos y por ello es que en el 2015 reforma el Código Penal, el Código de Procedimientos Penales, y crea el Sistema Nacional Anticorrupción, y de ese Sistema Nacional Anticorrupción se crea la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Esa es la ley que establece en el artículo 25 que las empresas deberán de contar con un programa de cumplimiento, un programa de compliance. Perfecto. Entonces debo entender, para que lo vayamos a desmenuzar en el siguiente segmento. Entonces, hay responsabilidades que yo tengo que cumplir por ley hacia afuera y hacia adentro, ¿no? Con mis trabajadores, etcétera, etcétera, ciertas normas de higiene, lo que sea, y hacia afuera también. Pero eso no me impide agregar otros compromisos específicos hacia afuera y hacia adentro. O sea, puedo exceder las exigencias de ley e ir más allá, y el área de compliance vigilaría en mi empresa, aunque sea muy pequeña, que cumplo con las obligaciones de ley y con las obligaciones que la empresa se ha autoimpuesto, así como los compromisos hacia la dinámica de trabajo al interior de la empresa, más aquellos que yo quiera establecer como obligatorios. Es así, o sea, hay distintos marcos y yo soy autónomo así hasta dónde quiero llegar. Es correcto, lo dices con mucha certeza, y antes de acabar este primer bloque te resumo, y por eso te recuerdo lo que yo vengo planteando desde hace muchos años en México. Compliance es para el que lo quiere, no para el que lo necesita. Es decir, el compromiso interior vale más que el exterior. Y mira, ahorita que está tan de moda el tema de la reforma a la subcontratación laboral, que entiendo en los próximos días será una realidad en nuestro país. Ahí va a generar un nuevo compliance laboral, porque resulta que la norma va a establecer que las empresas que quieran dar este servicio de subcontratación especializada deberán de estar inscritas en un padrón, y para estar inscritas en un padrón van a tener que cumplir ciertos requisitos. Bueno, ahí las empresas que quieran ofrecer este servicio de subcontratación especializada van a tener que cumplir con la norma para que les permitan dar este servicio. Eso está muy bien hacia afuera, es el mejor ejemplo que se me ocurre ahorita. Pero hacia adentro, la norma ya te dice: cuidado con hacer una subcontratación que no sea especializada, porque te puedo sancionar.
cuida, porque aparte desaparece la figura. Entonces, la norma punitiva, la que te castiga, eso la tienes que cumplir a fuerza. Claro. Pero no porque sea fuerza, sino porque tú tienes la convicción de que es lo Claro. correcto. Por eso yo también digo que vivir una cultura de compliance en las empresas es lo correcto. Porque vivir en compliance es lo correcto. ¿Quién no quiere trabajar dentro de la cancha? A mí me gusta mucho el fútbol y yo lo veo de esta manera. ¿Qué pasa cuando el balón sale de la cancha? Pues se detiene el partido. ¿Qué pasa si yo como jugador juego en la línea? Pues seguramente me van a marcar una falta. Pero ¿qué pasa si juego dentro de la cancha? Con las reglas establecidas, pues entonces el partido en teoría fluye. Claro. Pero yo en una empresa pequeña, mediana, grande, pues no puedo estar y no voy a ser yo como empresa responsable de todos mis trabajadores, porque a pesar de tener una cultura de compliance, hay gente que se porta mal. Entonces yo tendré que decirle a la autoridad, oye, autoridad, yo hice todo lo que estuvo dentro de mi alcance, pero esa conducta particular no es de la empresa, es del señor Juanito que insistió en portarse mal. Eso es compliance. Permíteme ir a una pausa, doctor, y regresamos ya para rematar este tema que ha resultado muy interesante. Muchas gracias. Gracias, Eduardo, con gusto. Universo Pyme. Regresamos. Universo Pyme. Continuamos. Antes de seguir con el doctor Bernardo Álvarez del Castillo, me gustaría que pudiéramos escuchar a Mauricio Barragán en su acostumbrada sección aquí en Universo Pyme, quien hoy nos habla sobre el proceso de comunicación, continuando el comentario que recientemente también iniciara en este programa. Vamos contigo, Mauricio. Bienvenido como siempre. Hola Lalo, un saludo a toda tu audiencia, gracias por escucharnos. Hablábamos en la edición pasada acerca de la importancia del liderazgo, cómo es lo más importante es que pues la cabeza de la organización seamos quienes nos concienticemos y plasmemos todo este proceso evolutivo a lo largo de toda la organización. Y en este proceso una parte fundamental es la comunicación. Y el proceso de comunicación al que me voy a referir no solo es a la parte interna, que si bien es fundamental para integrar a todo el equipo, me voy a referir de manera amplia también a la parte de la comunicación externa. En este proceso es muy importante que definamos claramente quiénes son nuestras audiencias. La parte interna, evidentemente, son nuestros colaboradores, nuestro equipo de trabajo y muchas veces los proveedores, los socios de negocio, las alianzas, pues las podemos considerar hoy como parte de esa comunicación, que si bien son entidades externas, forman parte fundamental de la evolución de toda nuestra organización y de todo nuestro equipo. Nuestras audiencias externas evidentemente serán nuestros clientes y como ya hemos repetido muchas veces, en el proceso de evolución digital no consideremos solo a nuestros clientes actuales o a nuestros procesos actuales, perdón, a nuestros prospectos actuales. Tenemos que considerar un universo mucho más grande porque la transformación digital nos va a permitir llegar a otros grupos, a otros segmentos, incluso a otras regiones geográficas. ¿Por qué no pensar en otros países? Entonces, si hoy nuestro núcleo tradicional de clientes está considerado en un entorno geográfico cercano, pensemos en un entorno mayor, en un entorno más amplio. Una vez que tenemos bien seleccionados a esas audiencias a las que queremos llegar, tenemos que saber qué les vamos a decir. Un mensaje muy claro, un mensaje muy contundente. ¿Qué es lo que le va a interesar a nuestros clientes? Y entonces, ¿en qué somos muy buenos o en qué somos diferentes o en qué somos únicos para darles un mensaje que tiene que ser muy consistente, muy congruente, pero también continuo? No podemos dejar pasar mucho tiempo para estar comunicando, pero tampoco podemos estar diciendo cosas muy diferentes. El tercer elemento clave de nuestro proceso de comunicación es definir los medios. Y los medios hoy en esta evolución digital, evidentemente serán principalmente digitales. Nuestra página web será algo fundamental. No importa que ya la tengamos, revisémosla, veamos su contenido, veamos los mensajes. Es un buen momento para adaptarla, rehacerla
Y a partir de la página web revisamos todo lo que puede ir aledaño, los catálogos, las redes sociales, los videos. Entonces, estos son los 3 elementos claves, recuérdenlo, vamos a profundizar un poco más. Son, ¿a quién le vamos a hablar? Las audiencias. ¿Qué le vamos a decir? Los mensajes y a través de qué medios se los vamos a decir. Pues les agradezco mucho su atención. Un saludo a todos. Nos vemos pronto. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, vamos a terminar este asunto, Bernardo. Ahora, ¿cómo aconsejas que una empresa que ahora se esté enterando sobre el compliance y sobre la conveniencia de adquirir compromisos hacia afuera y hacia adentro, cómo establece un área y cómo establece los compromisos? ¿Puede ser copiando algún modelo de otra empresa, viendo lo que hicieron, o cómo se estructura? Mira, yo te doy rapidísimamente, y estoy por supuesto a la orden de tus radioescuchas y quienes nos ven, el ABC para mí del compliance. El ABC del compliance tendrá que ver con el tamaño de la compañía. Compliance no puede ser copiado. Compliance, un programa de cumplimiento son trajes a la medida, porque para eso haces un diagnóstico, un análisis de riesgo, y una vez que los detectes, en consecuencia sabrás de qué tamaño o cómo es la necesidad de la compañía. Lo primero que tienen que hacer es estar convencidos de querer entrar en una cultura de cumplimiento. 2, analizar quiénes son con quienes interactúan. Interactúan con gobierno, interactúan solamente entre privados, en qué sector interactúan, en qué entidad federativa del país. En México, recordarás, tenemos 32 entidades federativas. Hay leyes federales, estatales y municipales que aplican a mi negocio. Entonces, esto que te estoy diciendo se llama la debida diligencia. Lo que los americanos llaman the due diligence. Cada empresa, por pequeñita que sea, tiene que hacer una debida diligencia para saber dónde está parado. Yo lo que recomiendo es que compliance se viva al interior de la compañía, es decir, que haya una persona responsable que regularmente nos llaman oficiales de cumplimiento, compliance officers o chief compliance officers, si la empresa es muy grande, sí, que sea el responsable de implementar este mecanismo de cultura. Yo lo que haría, si soy una empresa pequeña, no tengo muchos recursos, pero sí estoy dispuesto a destinarle por ahí un poquito de dinero, contratar a un asesor externo. Existen y existimos muchísimas personas que podemos dar y damos esas asesorías sin tener que estar al interior de la compañía. Acércate con personas que te puedan asesorar para hacer, te repito, este análisis de riesgo, esta debida diligencia de tu negocio, para que puedas saber qué leyes te aplican. Seguramente tú operas y no te han asesorado de cuántas normas y permisos y leyes y trámites tienes que hacer. Y entonces es muy fácil, pues, darle una lana a un gestor, perdóname que lo diga así, el pago facilitador, que está prohibido porque hoy día esos ya son delitos. Claro, claro. Entonces, en México, más que de moda, compliance ya debe de verse como una realidad. No debe de verse como un gasto, sino como una inversión. El negocio en México es un negocio que hoy tiene que darse a través de una cultura de compliance, de cumplimiento. Nada mejor que estar en perfecto cumplimiento con lo que tú haces. Reputacionalmente es buenísimo. Las empresas hoy día quieren trabajar en empresas que tienen áreas de compliance, se sienten protegidos porque existe un oficial de cumplimiento que va a velar por los intereses de la compañía y de ellos mismos. O sea, en resumen, mi querido Eduardo, y te agradezco nuevamente la amable invitación para estar aquí con todo tu equipo, con todos los que te escuchan, es que vivir en compliance es lo correcto. Compliance no es un gasto, compliance es una inversión. Las empresas micro, pequeñas o medianas que quieran vivir en una cultura de cumplimiento que es mundial, están a tiempo todavía de vivir compliance. Y cierro con esta frase: si crees que compliance es caro, imagínate lo que cuesta non-compliance. Sí, claro que sí. Una empresa con compliance se vuelve mucho más atractiva. Llegan los clientes, se sienten seguros. No, pues ahí está a lo mejor. ¿Dónde se puede localizar para cualquier inquietud, cualquier duda? Gracias, pues te dejo aquí mis datos, pero se los recuerdo, en Twitter me pueden encontrar como @BAlvarez, en LinkedIn me encuentran como Bernardo Álvarez del Castillo Vargas, en Instagram me encuentran como @BernieAlvarez, y pues ahí estoy
En YouTube van a ver ahí muchas de las conferencias que he podido dar. El año pasado dimos más de 50. Hoy día estamos pues justamente en estos esfuerzos. Me encuentran por todos lados. Ahora sí que estoy por ahí. Les dejo mi WhatsApp contigo, Eduardo. Hazme el favor de distribuirlo. Muchas gracias. Y estamos a sus órdenes para que vivan una cultura de compliance. Muchas gracias, Bernardo. Te lo aprecio mucho. Eres muy amable. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Víctor, que tengan un buen día. Muchas gracias a nombre del equipo de trabajo. Gracias. Y la próxima, recuerde, Universo PYME es periodismo útil. Hasta la próxima semana.